Muy bien, pues yo voy a empezar por agradecer la magnífica oportunidad de moderar esta mesa, ¿no? Una mesa que ya solo el título es súper atractivo, Adopción de la Innovación, lo acabamos de ver con los últimos comentarios de la mesa anterior, y que además es un tema que concita ese punto de encuentro entre la investigación, la industria y la gestión de la salud. Los ponentes que tenemos son magníficos, expertos y gestores y con responsabilidad muy importante en la gestión de la salud, y por otra parte pues también gestores con mucha responsabilidad en el tema de la innovación. Tengo que decir que estaba invitado también el consejero de Innovación de Asturias, pero que finalmente por un problema de salud pues no ha podido estar aquí hoy con nosotros, ¿no? Después de haber hablado con ellos estos días, yo creo que hay una característica común entre ellos. Están en estos dos campos que son muy importantes, la innovación y lo que es la gestión de la salud, pero esta característica común es que los tres tienen agendas muy complejas, pero sin embargo han hecho todo lo posible por estar aquí hoy. Y eso quiere decir que el tema de la adopción de la innovación es un tema que les interesa y que les interesa mucho. Como comentaba antes Jesús Valero, ese comentario del doctor Jenner, la innovación en realidad solo es innovación cuando realmente tiene un impacto sobre el objetivo de esa innovación, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar ese impacto, en este caso, sobre nuestros pacientes, sobre nuestros ciudadanos? Por parte de la industria, lo que necesitamos es que esa innovación realmente tenga ese acceso a mercado que comentábamos hace un momento, es decir, que llegue a los ciudadanos, y también como industria que alguien esté dispuesto a pagar por ella, puesto que hagamos innovación, que es muy interesante, pero no hay nadie dispuesto a pagar por ella, pues entonces no vamos a tener éxito. Estos ciudadanos de los que hablamos, ¿qué están esperando? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quiere un ciudadano de su servicio de salud? Pues yo creo que son tres cosas muy sencillas. Quiere rapidez en la actuación cuando está enfermo, quiere que esa atención se la presten de la forma más cómoda posible, cercana geográfica, si es posible, y que sea una atención de calidad y además de calidad sin variabilidad. Este es un cambio importante en los últimos 25 años. Hace 25 años nuestra medicina era mucho más artesanal y por lo tanto uno sabía que había una diferencia entre ir a ver al gran catedrático del gran hospital universitario o ser atendido en un pequeño hospital de provincias. Los ciudadanos ya no aceptan esto. Ahora saben que el sistema de salud les tiene que dar la misma calidad, vivan donde vivan, y que no dependa de su código postal. En ese sentido, ¿qué es desde la industria, desde los centros tecnológicos, qué es lo que nosotros vemos que necesitamos que funcione mejor? Digamos que la industria y los centros tecnológicos tenemos dos grandes metas en este sentido de la adopción de la innovación. La primera es que tenga acceso a mercado, porque esto que parece una obviedad, pues resulta que es uno de los graves problemas que tenemos en España, pero la realidad es que no solo en España, sino en toda Europa. En realidad parece que un mal acceso a mercado está ligado a sistemas sanitarios públicos. Y probablemente a lo largo de la discusión descubramos por qué. Pero luego tenemos otra meta también, una meta que es muy importante para nuestra industria, para dejar de ser uno de los sectores industriales donde menos provisión de productos y de soluciones se hace localmente. Y más productos y soluciones compramos de compañías de fuera del país, que es la anticipación. Nos falta esa comunicación que necesitamos tener, y una de las cosas que trataremos de ver en la mesa es también qué podemos hacer.
¿Qué vamos a hacer para facilitar cauces que nos permitan a la industria, a los centros tecnológicos, anticipar cuáles van a ser esas necesidades de futuro del sistema y, anticipándolas, podamos tener ventajas competitivas a la hora de acceder a ese mercado y, por tanto, generar tejido industrial finalmente alrededor de nuestra innovación? La necesidad de innovación ha variado mucho en los últimos 25 o 30 años. Yo recuerdo en mis primeros trabajos, allá en los años 80, 90, el sistema reclamaba innovación, pero reclamaba innovación básicamente para resolver problemas clínicos no resueltos. Y esto era lo más importante que precisaba resolver. Sin embargo, y en este caso me voy a referir a Alberto Martínez, consejero del País Vasco, he leído que en el País Vasco poníais el acento precisamente en acabar con la burocracia. Acabar con la burocracia no es que tenemos una necesidad clínica no resuelta, es que tenemos unos procesos que queremos que funcionen mejor. Y, por cierto, que los procesos funcionen mejor también es un objetivo de la innovación. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué importancia le veis en este aspecto de mejora de procesos? Pensando además que cuando hablamos de un proceso estamos hablando de soluciones para procesos que implican productos, pero que pueden implicar servicios también y que desde luego implican gestionar la información que tenemos de esto, gestionar los datos. ¿Qué importancia veis ahí en cuanto a este reto de optimización de procesos en el sistema? De la burocracia ha salido, María, yo me he visto interpelado en muchas ocasiones a lo largo de la charla, me habría gustado intervenir en algunas. Disminuir la burocracia supone recuperar el valor más importante y más escaso que hay en estos momentos en el sistema, que es el profesional de salud, ¿no? Se ha dicho, yo creo que lo ha comentado antes el cardiólogo, y yo me venía, y me vais a que utilice también para hacer un recopilatorio de lo anterior. Para mí, cuando he estado viendo todo esto de innovación, digo, cuando uno lo ve desde como espectador, ¿no? Es como cuando uno ve un partido de fútbol, no sé si os gusta el fútbol, y ve un partido de segunda división o uno de primera y se da cuenta que lo que cambia es la velocidad del juego. Europa, Estados Unidos, China. ¿En qué división estamos jugando? Porque la velocidad es lo que marca. Pero cuando juegas en primera división, el segundo elemento es dar un pase en ventaja a tu compañero. Trabajar coordinadamente, anticiparse bien el defensa para que no te lo pasen, o bien dar un pase en ventaja. Y esos son elementos que es un símil que nos viene a decir cuál es el gran potencial que tiene ahora mismo. Esta semana se ha aprobado en el Consejo de Europa el nuevo reglamento, ha salido continuamente el dato, el nuevo reglamento de uso del dato. Ese nuevo reglamento va a facilitar el uso del dato, va a hacer que haya movilidad, nos va a permitir a los servicios. También hemos estado interpelados sobre la necesidad de que no solamente hagamos actividad, sino que midamos resultados en salud, seamos eficientes midiendo resultados. Pero además, España, el gobierno español, va a legislar y va a hacer una ley de seguridad digital. Vale. Tenemos 4 o 5 años ahora mismo hasta que se pueda abrir, porque el reglamento europeo lo que va a hacer es abrir completamente nuestros datos a cualquier lugar de Europa. Lo que nosotros planteamos es que tenemos 4 o 5 años para fortalecer el tejido local, nuestro ecosistema industrial local, a través de una comunicación que sea directa. Nosotros plantear cuáles son las necesidades, bien a través de una comisión, cuáles son las necesidades estratégicas que tenemos como Departamento de Salud para que el tejido próximo sea capaz de desarrollarlo y al mismo tiempo se potencie para que dentro de 5 años, cuando sea abierto a toda Europa, sean las empresas de proximidad las que sean capaces de pedir a Dinamarca y no sean los de Dinamarca los que nos piden a nosotros. Entonces, en esa solución, ahí es donde nosotros marcamos. ¿Qué marcamos? Yo me ha llamado la atención otro elemento, que hago una pequeña crítica a Tecnalia, porque si algo tiene potencia España y el País Vasco en concreto, es la atención primaria. La digitalización de la atención primaria, que no está en Europa, que no está en el mundo. En eso nosotros, no sé quién decía antes, poner en valor lo que tenemos es lo que tenemos, y con eso tenemos que jugar. Y con lo que tenemos es, hablo de lo que yo conozco, una historia clínica informatizada,
transversal con todos los hospitales conectados con el mismo nivel de comunicación, conectada con la atención primaria y una potencia de datos que no hay en ningún lugar del mundo ahora mismo y que está a nuestra disposición. Ese es nuestro, otro día nos decíamos a nivel interno, ese es nuestro petróleo actual. Tenemos nuestro ecosistema, que antes también lo han reflejado, en proximidad. Tenemos la oportunidad de que a través de una gobernanza, de una oficina de datos, se ponga en disposición para que eso pueda crecer en tejido industrial. Y las necesidades no pueden ser solo necesidades, porque para gestionar toda esa información y esos recursos no podemos estar solo a lo que pida un departamento o un servicio. Tiene que ser una visión más estratégica de un departamento de salud. Muchas gracias. Con nosotros tenemos también a María Martín, consejera de Salud y de Políticas Sociales en La Rioja. Aprovecho que eres consejera también de Políticas Sociales para lo mismo que hemos hablado en los procesos de salud, cuando tratamos de extender esos procesos no solo a los problemas de salud del individuo, sino también muchas veces a sus problemas, digamos, de atención sociosanitaria, pues se nos plantean problemas también complejos donde necesitamos aportar soluciones desde la industria. He notado también que en La Rioja estáis contratando ingenieros de proceso, y esto me ha encendido esa lámpara de decir, hombre, estas personas están realmente comprendiendo por dónde están los problemas. ¿Qué nos puedes contar sobre vuestros objetivos en este sentido? Bueno, yo, lo primero de todo, quiero dar las gracias a Tecnalia por la organización de este evento y, por supuesto, por la invitación. Pero, y pido disculpas porque precisamente gracias a las nuevas tecnologías, en vez de dedicarte a lo que tú quieres, que es venir a aprender, pues te ponen reuniones por videoconferencia y aunque no estés en La Rioja tienes que asistir. Entonces esa es la causa por la que no he podido llegar hasta las 12 y me he perdido algo que de verdad me interesaba realmente. Pero es que además al llegar aquí y por lo poquito que he oído, de verdad que se te sube la moral. Primero, porque es la primera vez que estoy en algún foro de salud en el que no estamos llorando todos por lo mal que va la salud y porque la salud pública se va al garete. Esa es la primera parte. Y la segunda, que aquí se habla de soluciones. Y creo además, y lo creo firmemente, que es que la solución está aquí. O sea, tú has dicho y has hablado de que la medicina es artesanía, la medicina es arte, la medicina es ciencia. Si al arte y a la ciencia se le une a la tecnología, la capacidad de mejora es exponencial. Y todo lo que hemos estado oyendo, yo lo que he oído en este ratito y seguro que en toda la mañana, es la solución a todos los problemas que tiene en este momento una sanidad pública que es la mejor del mundo. Y digo que es la mejor del mundo porque es universal, porque es gratuita, porque da acceso a todo el que lo necesita y porque, como decías tú también, el modelo de atención primaria es único en el mundo. Y eso, si lo hacemos bien, si eliminamos todas estas cosas, todas estas trabas burocráticas que hacen perder el tiempo de los profesionales, yo creo que nos salimos del mapa. Y también, de lo que he oído antes, si tú a un médico le preguntas qué necesita, te va a pedir que el caballo corra más. Es que me ha encantado, porque es que es exactamente lo que hay que hacer. El médico se tiene que dedicar a la medicina, como el resto de profesionales sanitarios, a su profesión. Y el ingeniero es el que tiene que dar las soluciones tecnológicas o el que esté preparado para ello. Y esto, concretado en La Rioja, en año y medio de contrato de ingenieros y de intervención en los procesos, además de clínicos y además de la ciencia de la medicina, en procesos de gestión, que creo que es donde la sanidad pública tiene su talón de Aquiles, esto está haciendo unos avances en todos los ámbitos de la medicina, en la medicina preventiva, y me refiero al One Health, a una sola salud, con ejemplos tan concretos como que La Rioja, como todo el mundo conoce, es viñedo y por tanto agricultura. Bueno, pues el hecho de, a través de atención primaria, coordinados con la agricultura, gracias a la tecnología y a procesos muy concretos, se puede hacer la prevención de una salud muy concreta dirigido a gente que está utilizando unos fitosanitarios, está utilizando unos productos que van a hacer que tengan determinadas enfermedades en vez de otras. Esto es un proceso muy concreto que, gracias a la tecnología, tú ayudas al médico de zona rural a que, dando a un clic en la historia clínica, le salten unas determinadas alarmas y pueda hacer que el paciente reciba una mejor atención en prevención. Lo mismo en crónicos. Y hablando de la historia social y de que también es políticas sociales, un proyecto muy concreto
de cómo salud tiene que curar y servicios sociales tiene que cuidar. Las residencias no son hospitales y no tienen por qué tener médicos. Y si un señor está en casa y recibe hospitalización a domicilio, en una residencia quien tiene que ir a esa residencia es hospitalización a domicilio. Si tú unes la historia clínica con la historia social y permites a los sanitarios de las residencias que entren en la historia clínica, tú has avanzado hasta el infinito. Y si además monitorizas a los enfermos de diabetes, que son casi todos en residencias de mayores, y lo estás mirando desde el hospital y enseñas a las enfermeras de las residencias, haces que los ingresos disminuyan, que se eviten desplazamientos a urgencias y que la salud de estos crónicos mejoren hasta el infinito. Y creo que me he enrollado mucho más de la cuenta y de lo que me correspondía. Muchas gracias, María. Bueno, la presencia de la viceconsejera de Investigación, Universidades y Ciencia es muy relevante porque la innovación en salud, desde luego, tiene un componente importantísimo de investigación. Conozco muy bien desde hace tiempo las actividades de Ana y la verdad es que yo creo que en Madrid, los que conocemos lo que se hace desde la viceconsejería, estamos muy orgullosos. En nuestras universidades, en nuestras instituciones de investigación, en nuestros hospitales, yo creo que la investigación funciona bien. Te encuentras con excelentes profesionales. Es verdad que sufrimos de una financiación que probablemente nos gustaría que fuese mejor, aunque desde la industria tampoco podemos exigir demasiado porque probablemente funciona mejor la financiación pública que la que hacemos desde la industria. Este es un capítulo que tenemos que revisar. Una parte importante de esta investigación que se hace en las unidades de investigación públicas se hace sobre investigación básica. Y esta investigación básica es la que conforma pues, la potencia científica de un país. Pero como comentaba antes, hay otra parte de investigación que es muy importante también y que es la investigación que tiene que poner en manos de los servicios de salud herramientas, soluciones que permitan que los servicios de salud sean más eficientes. El problema de eficiencia es importantísimo. Es verdad que no se lo explicamos a la población suficientemente, pero la realidad es que el crecimiento del gasto sanitario en los últimos 20 años ha sido más del doble del crecimiento económico. Y esto quiere decir que, a pesar de que en los años 80 podíamos invertir en innovación lo que fuese necesario y la innovación en general llegaba al mercado, en la actualidad, en el siglo XXI, un gerente de hospital tiene que hilar muy fino para ver qué investigación, qué productos, qué innovación permite que entre en el hospital. Porque sabe que la innovación, dados los procesos de compra que tenemos hoy, siempre supone un mayor gasto para el hospital. Y esta barrera, que es una barrera que está ahí y de la que no se habla, es la que debería de impulsar la necesidad que tenemos de ganar eficiencia en nuestros procesos en el hospital, porque no olvidemos que los hospitales no se crearon para ser eficientes, los hospitales se crearon para hacer todo lo posible por los ciudadanos enfermos. En ese sentido, yo le quería plantear a Ana que, desde luego, de la investigación que hacemos en nuestros centros públicos o privados, el porcentaje que llega al sistema de salud, el porcentaje que accede a mercado, es muy bajo. Decíamos antes que es muy bajo, que también lo es en Europa, pero esta situación la tenemos que superar, porque eso es esa innovación que no llega a mercado y que por tanto finalmente se guarda en un cajón, es una desilusión para los profesionales que han trabajado en ella y es un mal uso de unos fondos que hemos puesto para esto. Yo sé que esto es una preocupación general y sé que estamos tratando de resolverlo. Desde tu punto de vista, ¿qué mejoras tenemos que introducir en los procesos de acceso al mercado de la innovación para mejorar este acceso?
Muchas gracias, Javier, muchas gracias por tus palabras. También un segundo para volver a agradecer a Tecnalia el haber organizado esto e invitarme a participar en esta mesa. Desde luego, lo que está claro es que tenemos las capacidades para hacer esa investigación, que es una investigación buenísima y que, como dices, no está llegando en los grados en los que debería llegar. Y que las barreras son muchas, sin duda. Y bueno, voy a remarcar dos, como unas dos que parecen bastante importantes. Una es que es un sistema, y más en innovación en salud, un sistema estresado, donde todo el que está trabajando al límite de sus posibilidades, con una carga asistencial, con una carga investigadora, con una carga de gestión, y eso directamente hace que el esfuerzo que supone poner una innovación en funcionamiento en el propio hospital, pues ya es un esfuerzo más allá del hecho de ponerla, sino un esfuerzo adicional a toda esa carga que ya tienen, ¿no? Y además que los investigadores tienen que ser muy cercanos a esa asistencia, porque al final es mucho más fácil poner en el mercado algo que está ahí, que lo estás viendo y que estás entendiendo por qué se desarrolla, a que te llegue un investigador con un desarrollo que acaba de hacer y primero lo tengas que entender en esa vorágine, ¿no?, asistencial en la que estás viviendo. Entonces, uno de los gaps uno de los problemas es esa barrera, ¿no?, que hay entre que haya que hablar, que es lo que hemos hablado antes de la cercanía, la cooperación, y que seguiremos hablando, ¿no?, que es algo esencial para estar ahí, que se valore que los investigadores pongan la innovación en el mercado y también que los clínicos tengan tiempo de potenciar, ¿no?, que se ponga esa investigación en el mercado es esencial. Y luego que hay un gap entre la investigación y el mercado que todos conocemos y que se ha llamado de mil maneras, y del Valle de la Muerte y de todos los tipos de maneras posibles, pero que al final es que hay una invención muy buena, pero que no está realmente lista para que el médico la utilice. O sea, queda un poquito que probablemente no es ámbito del investigador porque se le escapa ese estudio de mercado, se le escapa el lazo que necesita para venderse, y que desde luego tampoco es el ámbito de esa persona clínica que tiene una carga asistencial y que tiene que hacerlo. Entonces, bueno, desde la Comunidad de Madrid tenemos muy claras las barreras, tenemos muy analizadas, que esas dos, por ejemplo, son muy importantes. De ahí que este año hayamos puesto en marcha el Plan Resulta Madrid, que es un plan de transferencia integral, global, multidisciplinar, para que todos trabajemos juntos en todo eso, ¿no? Entonces, dentro de ese plan, de este último gap, por ejemplo, que estábamos hablando, hay una convocatoria que se llama Resulta Madrid, que va a salir en los próximos meses, que además va a ser Resulta Bio, porque el sector bio es uno de los que más lo necesita, sin duda, y que se trata de cubrir eso, o sea, de poder contratar a gente, o sea, de tener una libertad para contratar a la gente necesaria para que hable con el investigador, hable con el clínico, le ponga los elementos necesarios y haga una validación en el entorno real, que sabemos que es compleja, porque al final tienes que estar en un hospital validando una cosa que muchas veces pues no es lo que puede validar una farmacéutica de un tratamiento, sino que quieres validar la aplicación de una plataforma digital para mejorar la gestión de enfermería, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas innovaciones que con un esfuerzo más tienen más posibilidades de llegar a la práctica clínica, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora mismo es poner eso en marcha, y luego, pues por supuesto, hay muchos mecanismos de interacción, de buscar esa cercanía que se mencionaba en la mesa anterior, para que sea todo natural y que de una forma más natural puedan llegar las innovaciones a la práctica y al mercado. Te quería repreguntar sobre este tema. ¿Tú crees que desde la industria lo hacemos bien? ¿Buscamos de verdad la proximidad con los centros de investigación? ¿Estamos disponibles para ayudar en ese salto final para que aquello se convierta en un producto o en una solución? ¿O realmente vivimos en mundos distintos? Yo creo que lo hacemos cada vez mejor. Yo creo que la cultura de hablar todos, generar redes, generar consorcios donde está la industria, el centro de investigación, la práctica clínica, cada vez lo hacemos mejor. Todavía queda por hacer, sin duda, ¿no? Porque bueno, pues muchas veces hay que marcarse esos objetivos comunes desde el principio, pero estamos mejorando mucho en los últimos años, que me parece que es un orgullo para el sistema. Sí, por favor. Yo creo que no lo está diciendo bien. Especialmente las industrias, cuanto más grande, más dificultad para comunicar, para establecer una conexión. Y es fundamental lo que habéis dicho, ¿dónde está el órgano de decisión? Porque muchas veces trasladas información que no llegan, incluso con la persona con la que eres, con lo suficiente prudente como para no trasladarla, para no meterse en un lío, ¿no? Entonces, yo creo que la industria grande está en otra dinámica.
Y me parece fundamental, es verdad, María, que el ingeniero tiene que estar, pero el médico tiene que estar en la innovación. Es que es fundamental. Cuando decíamos que tiene que ser un equipo interconectado, tú puedes marcar líneas generales, tienes que desescalar, bajar, comentarlo, que haya un feedback de información, tiene que haber una comunicación continua y permanente para que eso sea realmente estratégico. Y a mí me parece que, si vuelvo al símil del fútbol, es que no puede ser todos Messi, porque el portero no puede ser Messi. Tenemos que tener un equipo de diferentes personas que sean capaces de que ese producto que tú necesitas esté suficientemente definido como para que luego nos lo puedan desarrollar, ¿no? Y en eso sí que hace falta, yo creo, un tejido más local, más de zona, más que, y con todo el respeto a la gran industria, que algo que sea tan alejado. A mí me parece que es como mover un buque insignia que es dificilísimo. Es una percepción, ¿eh? Sí, quería intervenir para contestarte. O sea, estoy de acuerdo, consejero, que queda mucho por hacer, o sea, eso sin duda, y que además me alegra mucho que digas que la industria lo tiene que hacer mejor, porque así, pues bueno, que pongan ese esfuerzo. Pero también creo que tenemos las administraciones un papel en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros con unos proyectos de efecto tractor que estamos lanzando, son hubs de innovación realmente que lideran grandes empresas, ¿no? Y con eso estamos dinamizando mucho el sistema. Y quería aprovechar, pues, por ejemplo, para ver cómo la implicación de esas grandes empresas mejora muchísimo. Nosotros tenemos ahora mismo un ejemplo que es un hospital cognitivo que está liderado por SACIR, que es una gran empresa, que es un consorcio de 8 empresas, donde participa Tecnalia, que además aprovecho para felicitaros porque la labor que hacéis en ese proyecto es fantástica. Y lo que están haciendo, pues, es un proyecto para hacer un piloto de mejora de la eficiencia de gestión, la eficiencia integral del hospital, y que la percepción del paciente sea como una experiencia muchísimo mejor. Y lo que estamos encontrándonos en ese proyecto es que la gran empresa, es verdad que claro, es un ejemplo, ¿no? Y lo que necesitamos es, como dices, que se involucren más y que tengamos muchos más ejemplos. Pero en este caso, o sea, con ese pequeño empujón, sí que estamos consiguiendo que dinamice todo el sistema, otras empresas, pequeñas empresas, el hospital. Entonces, estoy de acuerdo que queda mucho por hacer, también alabar a los que empiezan a hacerlo y bueno, potenciarlo más todavía. Sí, yo creo que, además, a ver, que es verdad, yo también soy optimista y creo que se están dando pasos, además de gigante, que incluso la propia tecnología está ayudando a esas mejoras. Sí que es cierto, y a lo mejor lo he dicho mal, por supuesto, si no está el médico en la medicina es que no hay nada que hacer, pero bueno, nosotros nos hemos encontrado médicos calculando la huella de carbono de su centro de salud, y es que eso me parece que eso no es lo que tiene que ser. Entonces, lo que sí que quiero decir es que médico en la medicina, ingeniero en la tecnología, y entre los dos saldrá algo muchísimo mejor. Y luego yo, aparte de lo que pueda hacer la industria y lo que pueda hacer la investigación, creo que también la administración se tiene que poner las pilas. Y igual que cada vez que oigo que sale un reglamento nuevo para ayudar a mejorar, es como cuando nos dicen en medicina que van a hacer algún proceso nuevo para que sea más eficiente y se gane más. Yo es que todavía no lo he visto. Me da terror, pero por el intervencionismo absoluto que hay en Europa y por la burocracia tremenda que hay en cualquier proceso de la administración pública. Y la primera es cómo en sanidad se puede tener la misma ley de contratos que para el resto de sectores. Esto es infumable. Esto es, alguien con sentido común debería dar el paso de decir que en sanidad y en temas de salud tiene que haber leyes especiales para poder dar la agilidad que se ha dado cuando se ha necesitado. Y yo creo que a partir de la pandemia deberíamos haber aprendido mucho más en este sentido, y ahí ya estamos hablando de abogados, y esa es otra historia mucho más complicada que la de la tecnología y la de la ciencia. Pero creo que algo de lo que se ha hablado aquí, que es esa transversalidad en los procesos, esto yo hace no muchos años no lo había visto, y ahora sí lo veo. Y ahora cada vez veo más esa colaboración, y esto es un ejemplo, este foro, la colaboración entre todos los que intervienen en ese proceso, incluida la administración, que es de agradecer que nos inviten a foros como este, porque hasta hace no mucho tiempo tampoco se nos tenía en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Aprovechando que has mencionado el tema del derecho, vamos a hablar de procesos de compra. Claro, no es lo mismo comprar un producto que comprar una solución. Lo mismo que no es lo mismo su diseño. Diseñar un producto desde la industria, cuando diseñamos un producto nosotros
corremos nuestro riesgo, tratamos de hacerlo con nuestras especificaciones, tratamos de que realmente vaya a poder llegar a llegar a mercado, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una solución, las soluciones hay que discutirlas cooperativamente con quien tiene los problemas, porque si no te explican bien cómo son los problemas, es difícil que puedas desarrollar una solución. Comentábamos antes que los problemas en el sistema de salud ya no son solo soluciones a problemas clínicos no resueltos. Ahora hay mucho problema de optimización de las cosas que hacemos para poder cumplir esa rapidez, esa ubicuidad y esa calidad que el ciudadano está demandando. En ese sentido, de cambiar los procesos de compra, la nueva directiva europea, que nueva pero ya tiene casi 10 años, de compra pública, establecía nuevos conceptos de compra pública de valor, nuevos conceptos que facilitan el comprar valor y además el poder hacerlo trabajando a veces cooperativamente con quien tiene las necesidades, pero trabajando también cooperativamente con quien puede prestar servicios a esa solución o con quien puede aportar productos distintos de los que aporta una determinada empresa. Esto tiene una cierta complejidad. Han pasado 10 años, tenemos algunos ejemplos, hay algunas comunidades autónomas que sí que han desarrollado procesos de compra, bien de compra pública de innovación o bien de compra pública de valor. Y quería pasar esta pregunta al consejero del País Vasco. Este avance, este salto de la compra de productos a compra de soluciones, que en el País Vasco yo conozco que históricamente todo lo que es Value-Based Healthcare, todo este nuevo paradigma de gestionar a creación de valor, que comentaba esta mañana Julio, se han desarrollado muchas cosas en el País Vasco, fundamentalmente en el Hospital de Cruces, pero desde el punto de vista de compra pública de innovación o de compra pública de valor, ¿en qué situación o qué planes tenéis? Me gustaría decir que hay planes fantásticos, pero no los hay. Yo, la compra en valor para mí, es mi idea, por lo menos, no sé si coincidiréis, es un producto que tiene un coste alto y que tiene una solución de alta eficacia, ¿no? Básicamente. El problema que tenemos es que nosotros no somos capaces de medir resultados. Entonces, lo que se genera cuando hay esa pretensión es una desconfianza. El sistema público, cuando se enfrenta a ese tipo de compra, lo que tiene es una presión comercial con un relato que uno tiene que creerse, pero que no puede medir. Entonces, cuando podamos medir, eso podrá ser una explosión de resultados, sí, pero mientras no podamos medir, estamos haciendo un acto de fe. Creemos que eso va a ser así, hacemos una asignación presupuestaria y pensamos, pero para empezar hay que tener un nivel de confianza que yo, desde luego, habrá habido casos, pero que son ejemplos, son anécdotas, ¿no? Hace falta tener la capacidad de medir resultados en valor y eso, resultados en salud, para tomar decisiones también de compra, pero también decisiones de planificación, porque igual estamos operando una serie de cosas que no sirven para nada y hay que dejar de operarlo, o estamos haciendo tratamientos que no sirven para nada. Entonces, todo eso requiere tener la capacidad de medir resultados. Y esto viene de la mano del espacio europeo, que nos dé, vamos, de la ordenanza, que nos abra la posibilidad de crear las oficinas. Por cierto, que la ley española tiene que ser lo suficientemente abierta como para que nos permita a determinadas comunidades autónomas tener nuestro propio nodo de datos y que podamos generar con las garantías, con los órganos garantes y las oficinas, pero que tengamos nuestra capacidad también de gestionar y de ser, y también tener nuestros criterios, ¿no? Pero bueno, desde el momento lo que hay, yo creo que en la base es, como no se puede medir, un cierto nivel de desconfianza. Y ya que has citado Cruces, yo que era jefe de servicio en Cruces, como aquí habrá muchas empresas, el mejor labor comercial que hacía cualquier empresa que me venía es, esto lo tiene ya Basurto, que era el hospital de al lado. Entonces esto, bueno, lo tiene Basurto, era, ya no me digan más, lo tiene Basurto, tenemos que tenerlo nosotros, ¿no? Y eso genera una debilidad en el razonamiento, porque una vez que uno se aprende el mensaje, ya lo pone en la parte de atrás del cerebro, ya no analiza, ¿no? Sí, yo, al hilo de esto, quería romper una lanza en favor de lo que es la compra pública de valor, porque yo creo que a veces confundimos entre la compra pública de innovación con la compra pública de valor. Y quería simplemente poner un ejemplo, porque es verdad que necesitamos datos,
pero a lo mejor no necesitamos tantos datos para elaborar el valor. Imaginemos que yo soy una farmacéutica que tengo un producto que creo que puede favorecer pues, a un paciente, un paciente que tiene riesgo de tener un infarto, el que lo tenga. Y que a la hora de comprar valor presento un proyecto a un hospital y le digo, mira, con este producto mío te puedo reducir un 30% los infartos secundarios. Es decir, hago un plan de prevención secundaria del infarto agudo del miocardio. Yo sé cuántos infartos medios tengo en un determinado hospital a lo largo del año. Por tanto, sé cuánto me cuesta el 30% de esos infartos, si es verdad que con ese producto, más las cosas que sean necesarias, se va a reducir. Aquí entramos en la definición de solución. No es suficiente con el producto farmacéutico. Tengo que buscar a alguien que me ayude a monitorizar a estos pacientes, porque probablemente, aunque tomen el producto, si luego comen lo que quieren y beben de Rioja lo que les apetece, pues probablemente no vamos a conseguir reducir ese 30%. Pero si montamos un proceso, si montamos una solución que de alguna manera contempla todos estos aspectos, y eso sabemos hacerlo, porque los resultados de los estudios clínicos en los hospitales tienen siempre unos resultados mucho mejores que en la práctica. Y esto es porque el proceso en el estudio clínico se hace encima y se monitoriza muy bien. Si esto funcionase, esta prevención secundaria del infarto, nosotros podríamos acordar con ese consorcio de empresas que les vamos a pagar el 50% del ahorro que suponga. Y cuento esto porque ya hay proyectos, en concreto en Cataluña, que funcionan así, que realmente le pagan al consorcio el 40, el 30 o el 50% de lo que ahorren con un determinado proceso. Y esto es fantástico, porque este es el tipo de innovación que no le da miedo al gerente del hospital, sino todo lo contrario. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que tendremos que terminar por entrar por este camino, pero claro, este camino necesita que una industria sea capaz de hablar con sus colegas y que desde un hospital sean capaces de sentarse, no solo un médico, sino todos los que participan en un proceso para mejorarlo. Y esto es donde estaría el problema. Sí. Solo un apunte a lo que has dicho. Y yo creo que la clave, aparte de lo que tú decías del dato, que yo también estoy convencida, los datos para tener información y que sean veraces, tú has hablado de Cataluña, y a mí me parece que el otro hito es la colaboración público-privada y no demonizar la colaboración público-privada. Y es que creo que ahí sí que hay que salir, pero con toda la fuerza, a demostrar que tan absurdo es decir que por ser mujer no eres inteligente, decir que porque eres privado lo vas a hacer mal. Entonces es que es una de las lanzas que hay que romper alto y claro, y con transparencia y con datos se llega al fin del mundo. Y Cataluña ahí, por lo que sea, sí le han dejado siempre la colaboración público-privada sin ningún problema. Estamos completamente de acuerdo. Sobre este tema de procesos, lo que te quería preguntar, si comentabas antes que habéis trabajado sobre el tema de diabetes. En el tema de diabetes, ¿estáis trabajando en la optimización del proceso de seguimiento de los pacientes diabéticos? Porque esa es una fuente de ahorro increíble, porque el gasto de seguimiento de la diabetes tipo 2 es muy importante. Sí, estamos haciendo un piloto en residencias y, de hecho, con Johnson & Johnson. Y estamos encantados porque, además, es un proyecto de investigación en el que es obligatorio medir absolutamente todo, incluidos resultados. Y bueno, pues es que se está viendo los grandes avances. Y otro ejemplo es con la telederma, el jefe de servicio de telederma, que es puntero y que es un crack, pues se ha liado con la telemedicina y con la atención primaria y la lista de espera ha bajado en picado, pero directamente en picado, porque es uno de los problemas que está habiendo en la sanidad pública, que es que son sistemas completamente estancos en los que, gracias a la tecnología, sí que estamos haciendo que ese proceso sea continuo y que se está viendo además que en este momento el tapón en la sanidad pública está justo en el intermedio entre atención primaria, que tiene mucha más capacidad para diagnosticar, para derivar y tal, y esas derivaciones hacen que se tapone el hospital. Y aquí
Tiene que haber algo intermedio que decida lo que de verdad es urgente y va al hospital y lo que no es tan urgente y no tiene que ir al hospital. Entonces, yo creo que todas estas monitorizaciones, todos estos seguimientos y todo ese seguir proceso con tecnología es lo que va a hacer que la sanidad pública dé la vuelta y sea eficiente, porque es verdad que los médicos no tienen por qué ser eficientes, pero los gestores sí, porque es dinero público. Muchas gracias. Ana, ¿cómo ves la participación de los institutos de investigación, las unidades de investigación, en esta búsqueda de soluciones que hagan más eficientes los procesos? Porque la realidad es que cuando se trata de, muchas veces, lo que comentábamos de la prevención secundaria del infarto, probablemente al establecer la solución que lo permite, hay ciertos agujeros negros sin cubrir. Es decir, podríamos hablar con los institutos de investigación y decir, señores, tenemos una necesidad aquí de investigar sobre este agujero negro en este proceso para ver cómo podemos optimizarlo. Sí, es absolutamente necesario y bueno, incide más en la cercanía que hablábamos es que esa conversación se tiene que tener desde el primer día y es la manera de solucionarlo. Y de hecho es que la cercanía ayuda mucho, también optimizaría mucho la investigación cuando se hace en el hospital y el centro de investigación de forma conjunta desde el principio, esas muestras, o sea, ya no, yo recuerdo hace 20 años cuando hacía la tesis que iba a los hospitales a pedir una serie de muestras porque yo tenía este proyecto, o sea, yo creo que eso tiene, o sea, ya está, ya evidentemente es distinto, pero hay que cambiarlo todavía radicalmente y cuando se inicia el dato y la muestra ya tiene que ir para investigación y tiene que ir también para la muestra clínica, como ocurre, o sea, yo estuve en el Sloan Kettering en Nueva York y eso era una práctica habitual, ¿no? Entonces, no tenemos que inventar la rueda tampoco, o sea, tenemos que adoptar cosas que optimizan procesos y que están implantadas y que eso puede ayudar muchísimo. Y yo creo que vamos hacia esa dirección. Nosotros ahora mismo ya los proyectos que estamos planteando desde la comunidad están integrando a esos distintos agentes para que haya esa cooperación. Y un ejemplo es la nueva ciudad de la salud que estamos, que estamos empezando, ¿no?, a generar y que lo que tiene es mucha colaboración público-privada, tiene el hospital, los centros de investigación, tiene una nueva facultad de medicina, porque aquí también la formación es muy importante para entrar desde el primer momento sabiendo que la innovación tiene que llegar al mercado, que la investigación forma parte del proceso optimizado. Entonces yo creo que toda esa cultura es un todo de todos los agentes y que tienen que ir de la mano todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 8 minutos para el último tema, que es el tema de la anticipación. Hemos hablado de cooperación. Estamos viendo que realmente para llevar la innovación hasta los pacientes necesitamos establecer esa red entre todos los agentes que trabajan sobre esto. Pero desde la industria echamos de menos con mucha frecuencia el tener una cierta capacidad de anticipar por dónde van a ir las cosas. No puede ser que desde la industria, cuando queremos empezar a trabajar en un determinado proceso de rehabilitación o de prevención secundaria o de lo que sea, nos enteremos de esa necesidad porque aparece un concurso público. Quiero decir, yo creo que si todos estamos interesados en el desarrollo de tejido industrial en el país, necesitamos ayudar a la competitividad de las empresas, de los centros tecnológicos que tenemos en el país, permitiéndoles anticipar estas necesidades, permitiéndoles trabajar conjuntamente en estas cosas. Me gustaría saber, en el caso del País Vasco, sé que estáis trabajando en un pacto para la salud, en tratar de que todos los agentes estén alineados en lo que son los objetivos fundamentales. ¿Creéis que ahí esta anticipación para la industria tiene espacio? Bueno, el pacto tiene más recorrido que esta es una parte, pero nosotros lo que antes comentaba con la comisión que vamos a hacer, que se pone para la evaluación del dato, lo que queremos es que una comisión que médicos, ingenieros, informáticos del sistema de salud del departamento y de Osakidetza, y también queremos que después de esta haya un comité en el que participe el Departamento de Industria y el Departamento de Ciencia y Tecnología. Es decir, queremos estar alineados todas las líneas para que ahí se desplieguen. Hacia abajo, hacia nuestro propio sistema, para buscar el contraste, y hacia en la polaridad, para que adelantarnos con nuestras líneas con el entorno que tenemos. Esa es la idea, ¿no? Fortalecer nuestro entorno industrial para que, lo he vuelto a decir, cuando se abra en 4 o 5 años el sistema a toda Europa,
nuestras empresas sean las que sean potentes, no seamos receptores solo de petición de información, no seamos solo la fuente del petróleo o que llamamos y que nos lo saquen, sino que nosotros seamos los que pidamos fuera. Y en La Rioja, ¿cómo veis esta posibilidad de establecer esos canales de comunicación que permitan que la industria, que estamos ahí para poder aportar soluciones en su momento, podamos anticipar necesidades? Yo creo que es fundamental. Y de hecho también ha salido antes que debería ser obligatorio que los centros de investigación estuvieran al lado del hospital. Nosotros por tamaño somos los más pequeños de España en población, no en territorio, pero eso tiene sus ventajas y es que podemos ser laboratorio de muchas cosas y en este caso hace muchos años hubo alguien que tuvo el acierto de poner el centro de investigación médica enfrente del hospital. O sea, cruzas, incluso hay un túnel subterráneo que pueden pasar de un sitio a otro. ¿Qué es lo que promueve esto? Pues que el Centro de Investigación Biomédica que está dentro de la Fundación Rioja Salud es muchísimo más ágil que lo que pueda ser el Servicio Riojano de Salud, con lo cual todo se hace desde Fundación Rioja Salud y ahora mismo lo que estamos haciendo es colaborar con nuestra agencia de desarrollo. De hecho, hay líneas conjuntas para innovación en salud y con las dos universidades, la pública, la Universidad de La Rioja, y la privada, que es Universidad Internacional de La Rioja, que es todo online y que en todo el tema de tecnología va mucho más avanzado que cualquiera de lo que podamos hacer nosotros. Entonces, en estas convocatorias lo que se hace es, en primer lugar, hablar de nuestras necesidades para que acudan con nosotros. Y hay ejemplos a nuestro tamaño. Yo no me voy a comparar con lo que estáis hablando aquí, ni con las empresas que estáis aquí, ni con la potencia que tiene Tecnalia, pero a nuestro tamaño, pues cosas muy concretas, pues los Maxilo, con un ingeniero que está dentro de la Agencia del Desarrollo, con una startup, pues han hecho un tema de mandíbula que al final se está patentando y está haciendo cosas. Estamos trabajando también en temas del sueño, con colchón inteligente, con tal, o sea, cosas muy pequeñitas, pero que al final es la industria, es la tecnología, y por supuesto toda la parte de investigación, que también va en cosas muy concretas de Parkinson, Alzheimer, el descubrimiento de moléculas que al final se trabajan con la industria. Entonces, a un nivel muy pequeñito, pero estamos empeñados en que esto sea una de nuestras potencias. Y desde los institutos de investigación, ¿os sentís que se cuenta con vosotros para este tipo de cosas? Es decir, que se os llama cuando se están discutiendo necesidades, se os llama para decir, oye, ¿cómo veis esto? Bueno, yo creo que si te contestara yo hace unos años como directora de un instituto de investigación, te diría que no. O sea, que todavía no se conoce la actividad ni la potencia que tienen los institutos de investigación y que los investigadores generalmente se ponen a disposición de las empresas, de los gobiernos y de quien haga falta para expresar sus conocimientos técnicos e intentar ayudar lo máximo posible. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que las administraciones tenemos que aprovechar al máximo, ¿no? Que tenemos esas capacidades, ese conocimiento y que tenemos que escucharlo simplemente, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros estamos planteando ahora con distintas iniciativas, ¿no? Una de ellas, que es el clúster que bien conoces de biociencia, se ha iniciado como vamos a ponernos todos en red, vamos a empezar, pero uno de los objetivos también es fomentar estas discusiones de objetivos, necesidades, donde no solo lo recibamos las administraciones, sino que la industria pueda decir lo que le pasa, los clínicos lo que necesitan, o sea, poner ese foro de discusión. Y también es muy importante que ahí estén las universidades. Bueno, también es verdad que esta es la lanza de la Consejería de Educación, ¿no?, a la que yo pertenezco, pero en esa anticipación que decías antes, también es muy necesario que la industria hable con las universidades en la formación especializada que se está necesitando, porque eso también cambia mucho a las personas que luego te vas a encontrar y también va a ser más eficaz en los procesos cuando tienes la gente con la especialización necesaria, ¿no? Y es otra de las cosas que estamos tratando de impulsar, que es una formación dual universitaria donde estén implicados todos estos agentes también. Pues puede ser un máster dual o puede ser en un grado, incluso en algunos casos, pero donde hay necesidades específicas que se tienen que empezar a cubrir desde el primer momento. Sí, y yo, a pesar de que no tenemos un representante de las sociedades médicas, médico-científicas en la mesa, sí que le pediría, puesto que sé que están en la sala, le pediría a las sociedades médicas que de alguna manera busquen también esta cooperación con la industria y con los centros tecnológicos.
Es verdad que desde las sociedades médicas pueden jugar un papel muy importante en este proceso de anticipación. El proceso de anticipación no es necesariamente ir a decir, oye, constrúyeme un dispositivo, sino el proceso de anticipación es decir, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, la cardiología, la neurología va a evolucionar en este sentido. La cirugía robótica va a abrir todos estos canales. Todo este tipo de cosas que desde los centros tecnológicos, desde la industria, nos ayuda a fijar nuestros propios planes estratégicos. No sé si nos quedan unos segundos, no sé si queréis añadir alguna cosa. Bueno, yo quiero añadir el agradecimiento a Tecnalia, porque claro, soy el único que no lo ha hecho, ¿eh? Lo que sí quería era con mi presencia, de alguna forma desde el País Vasco, fortalecer la unión que tenemos con Tecnalia. Tecnalia participa también del gobierno, o sea que es una simbiosis que tenemos hace tiempo y quería con mi presencia estar aquí. Lo he dejado para el final para que fuera todavía mejor cierre. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante escucharos. Gracias.